Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hacer la mini clase de hoy. Por favor, nos vamos a ir a la página 190 del folleto, donde vamos a subrayar algunas ideas importantes del tema de las reformas liberales. Para comenzar, vamos a hablar de que las reformas liberales, esperen para alistar el subrayador. Las reformas liberales son cambios políticos, económicos y sociales que se dieron a finales del siglo XIX. Esas reformas lo que buscaban era modernizar el país y, muy importante, reducir el poder que tenía la Iglesia Católica en ese momento, porque realmente tenía demasiado poder y a veces las cosas no salían de la manera que se pretendía o que era lo mejor posible. Entonces, eso era más o menos lo que buscaban las reformas liberales. La palabra liberal viene como del sí, viene de libertad, de liberar un poco más los procesos que se dan, porque todo era como muy cuadrado, todo era como muy estricto, no se modernizaba nada, no se avanzaba nada, entonces eso era lo que buscaba. En la Constitución Política de 1871, acuérdense que la que estudiamos la vez pasada, el Pacto Social Fundamental Interino, había sido en 1821. Ahora este es un cambio, una reforma que se da en 1871. Por eso se acuerdan que había una opción que decía, ¿es la única constitución del país? No, no fue la única constitución del país. Aquí podemos ver otra reforma. La Constitución de 1871 consolidó a Costa Rica como una república con un sistema de gobierno representativo y democrático. O sea que podíamos elegir a nuestros gobernantes. Se reafirmó la separación de los poderes, ya habíamos hablado de ejecutivo, legislativo y judicial. Garantizó los derechos y libertades individuales y además incluyó la libertad de expresión, de prensa y de asociación. Aunque reconocía la religión católica como la religión del Estado, también permitió la libertad de culto. Eso es un avance muy importante porque en ese entonces no se permitía tener otra religión. Promovió la educación pública gratuita y obligatoria, sentando las bases para una reforma educativa que más adelante vamos a ver. Vamos a pasarnos a la página 191. Vean que aquí los cambios van en libertad, religión y educación. En la página 191 nos habla de las leyes anticlericales y aquí quiero que escriban que las leyes anticlericales eran en contra de la Iglesia Católica. Porque como les había dicho, la Iglesia Católica tenía demasiado poder y en ciertas cosas no era lo más efectivo ni lo más provechoso en ese momento. Entonces, si ustedes leen leyes anticlericales, siempre va a ser de religión, ¿ok? Siempre, siempre va a ser de religión. Las leyes anticlericales buscaron reducir la influencia de la Iglesia Católica. Ojo, no dice eliminar, dice reducir en asuntos públicos y estatales. Se dio la secularización de los cementerios. ¿Qué pasaba con los cementerios? Eran administrados y controlados por la iglesia. En la actualidad, los cementerios son administrados por el gobierno local, o sea, la municipalidad. La educación pasó a ser controlada también por el Estado, porque antes de eso la educación estaba en manos de la iglesia. Y además se dio la creación del registro civil que permitió llevar al Estado un control de nacimientos, matrimonios y de funciones que eran funciones que antes no se tenía registro porque eran controladas por la iglesia. Entonces ven que aquí lo que se dio fue reducción del poder de la iglesia. ¿Ok? Si dice anticlerical es de religión, ¿verdad? Después tenemos una reforma educativa que se dio en 1886, donde se estableció un sistema de educación pública, gratuito y obligatorio, con un currículo laico. ¿Qué significa eso? Un currículo no religioso.
que promovía la ciencia y el conocimiento racional. Se fundaron nuevas escuelas y nuevos colegios y se mejoraron los que ya estaban. Se establecieron normas para la certificación de maestros, elevando la calidad de la enseñanza, y la reforma educativa incluyó la promoción de la educación para mujeres. Esto fue obviamente un paso importante en la igualdad de género. La educación solía ser enfocada para los hombres. Nos vamos a pasar a la página 192. Yo sé que tal vez ni les tengo que decir esto, porque hablando ahorita de los temas que acabamos de discutir, se ve la importancia de esas reformas, pero vamos a mencionarlas y vamos a subrayarlas. La primera importancia de haber realizado estas reformas obviamente fue la modernización del Estado. ¿Por qué? Porque se crearon y se mejoraron o se fortalecieron las instituciones que ya estaban. También se da la separación de los poderes del Estado, que eso también es muy importante para la democracia. Luego, la reducción del poder de la Iglesia. Esto permitió también modernizar no solo el Estado, sino la educación, y además que se pudiera llevar el registro de las personas en Costa Rica. El impulso hacia la educación, esto es muy importante, volverla gratuita y obligatoria, porque muchas personas decían, no, mis hijos no van a la escuela porque se tienen que quedar trabajando, pero ya no era si querían o no querían, era obligatoria. Y además era gratuita para que pudieran haber oportunidades para todos. Y finalmente el desarrollo económico y social en caminos, puertos, ferrocarriles, calles, inversiones para que el comercio en Costa Rica fuera creciendo, entre otras cosas. Esto fue muy importante para que Costa Rica apareciera en el mapa del comercio mundial, ¿verdad? Para que fuéramos más visibles de lo que éramos en ese momento. ¿Ok? Nos vamos a pasar a la 193. En 1940 se dan otras reformas. Recuerden que la palabra reforma es cambio. Esto se dio bastante tiempo después. Las reformas de 1940 estaban enfocadas en la salud, el trabajo y la educación. Vamos a ver las reformas en salud. La reforma en salud fue la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, que brinda servicios de salud y de seguridad a todos los ciudadanos. Se diseñó para ofrecer cobertura médica a toda la población, independientemente de su situación económica. Se implementaron programas de atención primaria, prevención de enfermedades, vacunación y tratamiento médico. Esta reforma en la salud ha permitido que la mayoría de los costarricenses puedan mejorar su calidad de vida, em, como enfrentando enfermedades cuando apenas están apareciendo o antes incluso cuando nos vacunamos y podemos prevenirles. Entonces, de aquí es muy importante, chicos, que tomemos en cuenta que la Caja Costarricense de Seguro Social es para todos, ¿ok? No es solo, porque las preguntas que se van a encontrar van a decir, ¿es solo para mayores de edad? ¿O es solo para personas adineradas? ¿Es solo para los que pueden pagar un hospital privado? ¿Es solo para jefes? ¿Es solo para trabajadores? No. No podemos decir eso. Si bien es cierto, la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos que pagar un seguro que pagamos cuando trabajamos. Por ejemplo, por trabajar mi esposo y yo, bueno, mi hijo por ser menor de edad también recibe el seguro. Entonces, esas otras personas tal vez que no están pasando o no están trabajando en algún lugar, también reciben la atención. Si de casualidad una persona del todo no tiene seguro, sí puede optar por pagarse el seguro, que en realidad es extremadamente barato en comparación con otros países. Entonces no podemos marcar las que indican discriminación, por ejemplo, que tales personas no pueden o así. Ah, bueno, aquí tengo la reforma al trabajo, que es la que está abajo. Las reformas en el trabajo fue la creación del Código de Trabajo.
El código de trabajo son las leyes, las reglas para trabajar en Costa Rica. Por ejemplo, que la jornada laboral es de 8 horas, que se deben de pagar las horas extras, las vacaciones, las licencias por enfermedades, los salarios, etcétera. También se permitió que se crearan sindicatos y la negociación colectiva. Bueno, aquí también está lo de seguridad social, en caso de que haya un accidente laboral, entre otras cosas. Todo lo que ustedes ven ahora, que ustedes dicen, es que a mi mamá le dieron aguinaldo, es que mi papá tiene que hacer horas extra, es que mi mamá trabaja de tal hora o así. Todo eso tiene que ver con el código de trabajo, que son las reglas para que no hayan injusticias en cuestiones de laboral, ¿verdad? Trabajo. En la página 194 aquí seguimos hablando del código de trabajo, pero bueno, más o menos es lo que les dije ahí arribita. La idea es que todo sea más justo. Y luego tenemos las reformas en la educación, que ya habíamos visto reformas en educación en el Estado liberal y ahora también en la década de 1940 hay otras reformas importantes. Bueno, se reafirmó la educación primaria gratuita y obligatoria y además se extendió a la secundaria. Al principio era solamente primaria, solo escuela. Se fortalecieron las instituciones educativas, se diversificó el currículo escolar, haciendo que hubiera arte, ciencias, entre otras cosas, haciendo que Costa Rica tenga un nivel de educación muy, muy sobresaliente y muy importante en la región, no solamente en Centroamérica, sino que casi que en toda América. Chicos, en la página 195 se cambia un poco bruscamente de tema al concepto de educación cívica. Les cuento que en el temario nuevo esto ya no está así, ya no está como concepto de educación cívica, sino que está integrado con el de estudios sociales, que es el primer tema que se ve. Pero bueno, aquí nada más les voy a dar como una pincelada. Esto tiene que ver con principios y valores, derechos y deberes. Vamos a subrayarlos aquí. Siempre estas preguntas se van a ir a hacer lo correcto, ¿ok? El valor del trabajo, de la libertad, de respetar a los demás, em, no robar, trabajo en equipo, cuidar el ambiente, respetar los símbolos nacionales, respetar el himno nacional, la bandera, todo lo que tenga que ver con ser un buen ciudadano costarricense. Por ahí es que anda eso, no nos vamos a quedar ahí porque como les digo, este tema lo integraron con otro, entonces no es no es que no lo hayamos visto, sino que lo vimos junto con estudios sociales. Entonces ahí está integrado. De aquí, mis amores, vamos a pegar un salto porque las páginas que siguen se las voy a mandar de tarea. Ya la tareita la tengo planeada. Entonces, me van a brincar, por favor, a la página 205. La 204 ya la habíamos hecho, que también eso era algo que se integraba con la parte colonial, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos todo lo de la colonia? Que vimos, nos tuvimos que venir para esta página porque estaba en el temario pasado un poquito desordenada, pero ya la habíamos visto. Entonces nos vamos, por favor, a la 205. Y aquí lo que vamos a hablar son las problemáticas que vivían los diferentes sectores de Costa Rica, pueblos originarios, etnias africanas, todo lo que se integraron, qué pasó, por qué, qué había, como por ejemplo el problema de la discriminación. Vamos a comenzar con los pueblos originarios. Vamos a hablar de la explotación laboral. Esto era esclavitud, ¿verdad? Y estaba en un sistema de encomiendas. La encomienda, recordemos que era esclavitud disfrazada de trabajo, porque la esclavitud era ya prohibida a nivel, digamos, mundial en Europa, era mal vista y era prohibida. Entonces, lo que los españoles decían era, no, no, no los estamos esclavizando, nosotros sí les pagamos, pero lo que les pagaban era injusto. Por ejemplo, les pagaban con enseñarles a hablar español y con enseñarles la religión católica. Entonces, no era un pago justo, nada más era un disfraz porque seguían siendo los indígenas esclavizados. El despojo de sus tierras, ¿verdad? Les quitaron sus tierras.
Al imponerse la religión católica y al imponerse el idioma español, pues la cultura indígena poco a poco fue destruida, eliminada, aunque todavía se conserva, gracias a Dios, bastante, pero no como realmente era. Y la marginación legal y social es que los indígenas pues no tenían derechos legales ante nada, ¿verdad? Siempre llevaban las de perder. Vamos a ir aquí un poquito más abajo. Por supuesto que esto tuvo un impacto importante en que la desigualdad ha sido tan persistente que aún en la actualidad los indígenas viven en desigualdad en nuestro país y aún en la actualidad luchan por sus derechos, ¿verdad? Ese impacto fue muy, muy fuerte porque imagínense, 2026 y ese problema todavía existe. Por favor, nos pasamos a la página 206. Aquí lo que vamos a hablar son los problemas de las etnias africanas. Vamos a ver si me cabe todo así. Obviamente, esclavitud, racismo, violencia, deshumanización. ¿Qué significa deshumanización? Que ni siquiera eran tratados como humanos, sino como objetos, eran vendidos, revisados para comprar un esclavo, le revisaban la dentadura, si era fuerte, entre otras cosas. Y por supuesto la desintegración familiar. Tenemos que tomar en cuenta que tanto para los indígenas como para los esclavos que venían de las etnias africanas, los afrodescendientes, fueron familias que se separaron y nunca jamás en la vida se volvieron a encontrar. Entonces, veamos el nivel de problemática tan grande. El impacto en cuanto a esta situación, aún se lucha por la igualdad, aunque se dio la esclavitud en 1824, siempre la discriminación continuó hasta la fecha. Los aportes culturales, en realidad esto es como un aspecto positivo, ¿verdad? Porque la cultura afrodescendiente ha enriquecido completamente a la cultura costarricense. Y la resiliencia y el activismo, esto quiere decir que a pesar de todo lo feo, de toda la desigualdad y la discriminación, la cultura afrodescendiente siempre se hace presente, es bonita, es interesante, a la gente le gusta, han salido adelante y eso es algo sumamente importante también, ¿verdad? Que hay que reconocer como un aspecto positivo. De aquí, chiquillos, no vamos a hacer esta porque esto es de tarea. Me van a brincar a la 210, por favor. Y esto quería verlo así seguidito porque hace un ratito habíamos hablado del tema de la constitución política, ¿verdad? Que habíamos dicho, inicialmente teníamos la constitución política en 1821, que era el que se llamaba Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino, y que conversamos que una de las respuestas decía que era la única constitución que había existido. Luego, cuando vimos las reformas liberales en la página 190, hablamos de la constitución política de 1871 que se refería a una reforma, un cambio y una mejora en la constitución política. Y ahora, aquí que estamos en la página 210, vemos que tenemos una constitución política de 1949 que es como la más vigente en este momento y que ha presentado diferentes derechos súper importantes que los vamos a analizar ahorita. Primero que todo, el derecho constitucional a la libertad. Este está contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política y dice, todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se halle bajo la protección de sus leyes. ¿Ok? Todo hombre es libre en la República. Fundamento de la dignidad humana, la libertad es un derecho fundamental que garantiza la autonomía y el respeto a la dignidad de cada individuo. Asegura que ninguna persona puede ser sometida a esclavitud o a servidumbre en nuestro país. Luego tenemos el derecho constitucional a la vida.
que está contemplado en el artículo 21 de la Constitución Política y dice, la vida humana es inviolable. Este artículo protege el derecho a la vida desde la concepción, o sea, desde que el bebito está en la pancita de la mamá, hasta la muerte natural, garantizando la integridad física y moral de todas las personas. La protección de la vida es la base sobre la cual se construyen todos los demás derechos humanos. Y recuerden que en las respuestas aquí, en las preguntas, perdón, la respuesta correcta que ha salido, y esta pregunta ha salido en todos los exámenes, es la que dice que respeta el derecho al ciclo de la vida, que sería nacer, crecer y morir. Entonces, yo sé que suena raro, pero así está planteado en el examen para que lo tomen en cuenta. Traten de copiar eso, chiquillos, porque eso es importante. Nos vamos a pasar a la página 211. Aquí vamos a hablar del tercer derecho constitucional, que es la libertad de pensamiento, y se encuentra en el artículo 28 de la Constitución Política. Em, por cierto, chiquillos, el número del artículo no se los preguntan. Lo que hacen, las preguntas son de interpretar estos derechos. Los hombres pueden comunicarse públicamente sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables por los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y el modo que establezca la ley. O sea, podemos decir lo que queramos, podemos hablar, publicar nuestros pensamientos de forma escrita, podemos decirlos, ponerlos donde queramos, pero tenemos que ser responsables de lo que decimos. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar diciendo mentiras, inventando cosas de otra persona, publicando cosas de otra persona que es falsa, o incluso, aunque sean cosas verdaderas, yo no estoy en el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo dañar a otra persona. Entonces, la libertad de pensamiento es muy importante. Yo puedo decir lo que quiera, pero tengo que tener respeto por la libertad de las otras personas. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado y de esto sí sale, todos los exámenes han hecho una pregunta, pero los llevan por eso, ¿verdad? Como la libertad de pensamiento es poder decir lo que queramos, aunque le hagamos daño a los demás. No, así es como podemos descartar en este tema. Protección de la madre, la niñez, el adulto mayor, enfermos y desvalidos. Esto está en el artículo 51 de la Constitución Política y habla de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido. Esto es importante porque protege a los grupos vulnerables y fortalece a la familia. Siempre va a tener que prevalecer el valor de la familia o del cuidado, por ejemplo, del adulto mayor, de los niños, de la mujer embarazada. Y nos pasamos para la página 212. El último derecho constitucional es del arte y la cultura, está en el artículo 89 y dice, el Estado fomentará y protegerá la cultura nacional, organizará y estimulará la educación artística y procurará la difusión y la enseñanza de las bellas artes. Asimismo, protegerá las bellezas naturales y la conservación y desarrollo del patrimonio histórico y artístico de la nación. Aquí todo tiene que ver como con cultura, con arte, también tiene que ver un poco con la cultura del cuidado del medio ambiente, de todo lo que tiene que ver con la humanidad, con proteger las bellezas naturales, pero también la parte cultural e histórica de Costa Rica. Y ese es el último tema de estudios sociales que está en nuestro folleto. Acuérdense que se agregaron dos más y esos los vamos a ver en nuestra clase del jueves, si Dios lo permite. Ahora, vamos a resolver algunos ejercicios, que esa es la parte que ahorita más me interesa, ¿verdad? Vámonos a la página 241.
Estos ejercicios son de la materia que vimos el jueves, pero no los, no nos dio tiempo de terminarlos. Entonces, por eso es que vamos a devolvernos a un temita que ya habían visto, que era lo de la campaña nacional. Página 241. Dice, la guerra contra los filibusteros contribuyó con, dice la A, la permanencia de Juan Rafael Mora Porras como presidente de la República por 4 años más. Eso, chicos, es falso. Él no siguió como presidente de la República. De hecho, se le trató mal, se le echó de Costa Rica y cuando volvió se fusiló. Entonces, la historia de Juan Rafael Mora Porras no termina bien y esta opción es falsa. El fortalecimiento de la identidad nacional entre los costarricenses, ya que se movilizó la población a la lucha, esta suena muy bien, dejémosla en pausa. La abolición del ejército costarricense una vez concluidas las fases que significaron el enfrentamiento contra los filibusteros. Aunque nosotros sí nos pudimos defender y todo, no teníamos un ejército como tal. Y lo que teníamos no se abolió a partir de ahí, sino que muchos años después. Entonces, esto es falso. La pérdida de la identidad, ya con solo eso es falso, más bien es lo contrario, nuestra identidad se fortaleció. Entonces, en la 57, la respuesta correcta es la B. Vamos a la pregunta 58. La pregunta 58 es muy fácil. Es lo que yo les decía de aprenderse las fechas de las batallas. Dice, en horas de la mañana del 11 de abril de 1856, listo. Ya con eso sé que es Rivas. No leo lo demás. No pierdo el tiempo leyendo lo demás, ¿ok? Pero ustedes pueden dar una vista así general, ¿verdad? Que hablan del mesón de guerra también, como para confirmar. Nos pasamos, por favor, de página a la 242. Dice la pregunta. El texto anterior hace referencia a la importancia de la campaña nacional en la conformación del Estado costarricense, ya que A. Favoreció para que los demás países centroamericanos iniciaran relaciones diplomáticas con Costa Rica. Ya habíamos hablado de esto, no es el inicio, ya habían relaciones con Costa Rica. Entonces, esa palabra lo cambia todo. B. Defendió los logros sociopolíticos alcanzados desde la independencia. Y aunque usted me diga, profe, pero es que eso no tiene nada que ver con la independencia, tiene que ver en el sentido de que se estaba intentando volver a quitarnos nuestra libertad. Entonces, sí se defendieron los logros alcanzados en la independencia, ¿verdad? De no volver a caer en el poder de otro país. Se contribuyó al aumento del territorio costarricense. Las batallas de la campaña nacional, ninguna nos aporta ningún tipo de territorio, así que esto es falso. Y que acabó con las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Panamá es súper falso también. Entonces, C y D son falsas. La respuesta correcta es la B. ¿Ok? Nos vamos para la pregunta 60, que también está bien fácil. Dice, el 22 de diciembre de 1856 y también habla del combate de la Trinidad. Entonces aquí no hay mucho que pensar, ¿verdad? Y aunque no dijera el combate de la Trinidad, la fecha también es importante que yo les dije que se la aprendieran, ¿verdad? Por favor, nos pasamos a la página 243. El texto anterior hace referencia a uno de los aspectos que forman parte de las reformas liberales.
Yo sé que aquí metí la pata y ya aquí dice respuesta correcta A. No hagan mucho caso a eso porque yo ordeno las preguntas después de la más pequeña a la más grande o de la más grande a la más pequeña. Pero en este caso sí es la A. No hagan caso, pero en este caso sí. Porque si es las leyes anticlericales, recuerden que tienen que ver con religión. Entonces aquí habla secularización de de los cementerios, perdón, porque se le quitó el poder a la Iglesia Católica, porque ellos tenían una cierta intolerancia en este tema para las personas no católicas. Entonces, el poder de los cementerios pasó a manos de las municipalidades y no de la Iglesia Católica. Es por eso que se refiere a las leyes anticlericales. ¿Ok? No es ni Código Civil ni educación. Y la última, aunque habla Iglesia Católica, dice que se fortaleció y no se fortaleció, más bien se debilitó. En la 62 dice, de acuerdo con el texto anterior, uno de los aspectos que produjo la reforma educativa, entonces aquí vamos a hablar de la parte educativa. Dice que los únicos autorizados para impartir la educación en el país serían los sacerdotes en integración de la Iglesia Católica. Esto es contrario a lo que se quería, ¿verdad? Más bien lo que se quería es que ya los sacerdotes no siguieran siendo ellos los encargados de la educación. B, la formación académica y militar, y ya ahí no vamos ni siquiera a seguir, aunque vea que aquí dice Fuerzas Armadas, porque esto es falso. Que la dirección de la educación costarricense estaría a cargo de las autoridades y organismos estatales. Esa suena muy bien, pero leamos la D. La eliminación total del sistema educativo en las zonas rurales. Eso es falso, ¿verdad? Es hasta discriminatorio. Jamás vamos a discriminar. Eliminar las escuelas en las zonas rurales solo porque sí. La respuesta correcta era la sí. Ven que estas son bastante fluidas, chiquillos, son muy fáciles. Página 244. Dice, ¿cuál fue la consecuencia de las reformas liberales en Costa Rica? Dice la A, la creación de un sistema educativo accesible para todos. Esa suena muy bien, pero sigamos leyendo. La eliminación del acceso a la educación pública, jamás. La C, la prohibición del comercio con otros países, jamás. Y vean la D, peor, el cierre de las escuelas públicas. Entonces, como pueden ver, B, C y D, súper falsas, ¿verdad? La respuesta correcta era la A. Em, Nos pasamos a la pregunta 64 en la misma página. Dice, a partir del texto anterior, la UCR, o sea, la Universidad de Costa Rica, que forma parte de las reformas en educación, ha representado, dice, un centro de estudios superiores que ofrece matrícula, hasta ahí suena bien, pero después dice, a todas las personas que soliciten cupo. Entonces, ¿ustedes con 12 años pueden ir y matricularse a la universidad? No. Ahí la palabra todos es la que elimina, ¿verdad? Porque lo demás estaba bien. Entonces no pueden ser todos. No se puede. B, una garantía para que, aquí hay otra banderita roja, cualquier estudiante que curse estudios en dicha universidad pueda conseguir trabajo fuera del país. O sea que ya por estudiar ahí podemos conseguir trabajo fuera del país de fijo. No, esto es falso. Puede ser que una persona o varias personas sí puedan, pero no general, no todos. Ahí se generalizó. C, una institución privada, y ahí me detengo porque la UCR no es privada, es pública. Entonces, la respuesta correcta es la D. Vamos a leerla. La formación de profesionales en ciencias, letras y bellas artes que el país requiere para elevar el nivel educativo y cultural del país. Vean que aquí había puesto que era la C y ahí ya estaba mal. Es que yo las reacomodo después. Me gusta que estén bien ordenaditas.
La respuesta es la D. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil? Nos pasamos a la pregunta, perdón, a la página 245. Dice, como parte de las reformas sociales de 1940, el texto anterior destaca la importancia de la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que en la actualidad, dice la A, la institución vende los medicamentos a un precio mucho menor. Falso. No, los medicamentos no se venden. A uno le dan los medicamentos, no se venden. B, ha sido un factor básico en las mejoras, ahí ya me perdí, en la mejora de las condiciones de vida de la población que ha disfrutado desde sus servicios desde su fundación. En realidad, eso suena bien. Vamos a esperar. C. Patrones y trabajadores tienen acceso a los servicios que brinda esta institución sin tener que pagar ningún costo. Esto es falso porque acuérdense que les dije que del salario se va rebajando, entonces sí se paga, ¿verdad? Se reduce del salario, se toma del salario. Y después dice, funciona únicamente para trabajadores del sector público. Ese únicamente y sector público son falsos. Y aquí decía que era la B y vamos a ver. Sí, en este caso sí era la B. Qué barbaridad, teacher Adri, ¿cómo es posible? Yo me voy a regañar yo solita, que se me fueron esas tres así. Ok, siguiente preguntita. Dice, ¿cuál fue uno de los principales logros de las reformas sociales? La creación de un sistema de salud universal y accesible. Ok. B, la privatización completa del sistema de salud del país. Eso es falso. La eliminación de los derechos laborales es falso. Y la reducción de la cobertura médica en zonas urbanas es falso. Estas otras tres, privatización, eliminación y reducción, son falsas. La respuesta correcta es la A. Y nos vamos a la última página que vamos a hacer hoy, que sería la 246. Y ya con eso vamos a terminar. Esto es la educación cívica que les decía que ahora está integrado con estudios sociales. Entonces, pues hagámoslo juntos porque también es bastante intuitivo. La educación cívica en la sociedad costarricense permite entender que algunas personas tienen derechos, pero pueden evitar sus obligaciones como ciudadanos. ¿Podemos evitar nuestras obligaciones? No, eso es falso. B, comprender la relación mutua que existe entre el Estado, el gobierno y los habitantes del país. Esta está muy bien, chicos, porque recuerden que se busca el trabajo en equipo. El Estado, el gobierno y los habitantes tenemos que trabajar por mejorar el país. C, valorar que las leyes se deben cumplir siempre y cuando sea en beneficio de mis intereses personales. ¿Qué opinan de eso? Solo cumplo las leyes y son buenas para mí, si no, no. Nada que ver, ¿verdad? Y D, eliminar la participación ciudadana en asuntos públicos. Jamás. Entonces aquí la respuesta correcta es la B, todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo. Y vamos a hacer la última pregunta. Pregunta 68. La educación cívica incide en la vida cotidiana ya que propicia el aprendizaje de valores, comportamientos y características culturales, entre otros, en la comunidad que se habita. Pues aquí todo suena bien. Veamos la B. Prepara a los ciudadanos para vivir en una sociedad desinteresada por los intereses y preocupaciones de los demás. Eso es falso, ¿verdad? Se trata de que todos seamos solidarios y trabajemos en equipo. C. Enfatiza el conocimiento de culturas ajenas a la propia, dejando de lado los elementos de la sociedad costarricense. Es falso también. Y la D. Limita la formación ciudadana únicamente al estudio memorístico de leyes
Pues eso es falso. Imagínense que sería solo estudiar leyes para arriba y para abajo. Ok, chicos, eso es todo de la mini clase. Les dejé una tareita para que avancen en estudios sociales y si Dios lo permite, el jueves nos vemos para continuar con esta materia. Que tengan linda semana. Chaito.